Qué difícil se nos torna la vida cuando tenemos depresión. Estamos tan agotados física y mentalmente que lo único que queremos hacer es dormir. El problema es que cuanto más dormimos, más agotados nos sentimos. Y actividades básicas como las actividades del cuidado personal, como bañarnos, peinarnos, levantarnos de la cama, comer, se vuelven tan difíciles. Actividades como relacionarnos con los demás o las actividades cotidianas se convierten en algo titánico para nosotros porque estamos tan agotados y porque nos sentimos tan mal que lo único que deseamos es regresar a nuestra cama, acostarnos y dormir para dejar de sentir lo que estamos sintiendo. ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernanda Hernández. Soy estudiante del 7º semestre de psicología y experimenté la depresión mayor por más de 10 años. En este video te voy a compartir herramientas, conocimientos que te van a ayudar tanto a entender tu depresión, por qué sigues sosteniéndola y a enfrentarla y superarla. Lo primero que vas a eliminar es la culpa. ¿Cuál culpa? Te preguntarás. Esa culpa que te ha impuesto la sociedad. Es decir, cada vez que le expresas a los demás que te sientes triste, que no estás disfrutando tu vida, que ya no estás disfrutando de las cosas que antes disfrutaba, que te sientes depresivo, normalmente y lo más usual es que te digan depresivo, triste, te sientes mal, pero ¿por qué? ¿Por qué te sientes así si tú tienes todo para ser feliz? Y te lo dicen tantas veces que comienzas a sentir culpa por sentirte triste. Y comienzas a cuestionarte, ¿qué clase de ser humano desagradecido soy que lo tengo todo para ser feliz y aún así no lo soy? Pero debes despojarte de esa culpa. ¿Por qué? Porque no lo tienes todo. ¿Sabes qué te falta? Te falta paz aquí. Tienes una guerra constante en tu interior que no te permite disfrutar de las cosas del exterior. Y mientras que tengas esa guerra constante interna, no vas a poder disfrutar del exterior. Entonces no lo tienes todo para ser feliz. La sociedad ha satanizado tanto la tristeza y nos hace sentir tan mal por sentirla. Yo siempre he dicho una cosa: si la gente pudiera expresar con la misma libertad con la que expresan su alegría, pudieran expresar su tristeza, no habrían tantas personas sufriendo en silencio, sintiéndose tan tristes y tan depresivos en silencio y avergonzándose de lo que sienten. Recordemos que la tristeza es un sentimiento igual a la alegría. Son sentimientos, ni uno es bueno ni el otro es malo, son sentimientos y tenemos derecho a sentirlos sin sentirnos avergonzados por sentir el uno o el otro. Que la sociedad nos dice: ríete en público, siente o expresa tu alegría en público y con alegría y con vanidad, y llora y siente tu tristeza avergonzado, en silencio y a solas. Pero debemos entender que juntas emociones son válidas y nos están tratando de decir algo. Despójate de la culpa, permítete sentir sin sentirte culpable. Tienes todo el derecho a sentir lo que estás sintiendo. Y cuando te permites escuchar, comienzas a entenderte. Pero sentirte no desde la culpabilidad, no desde la búsqueda de juzgarte y por qué me siento así, sino del sentirte para escucharte, para entenderte y para ayudarte a sanar. Despójate de esa culpa de una vez por todas. Es importante también que identifiques cuál está siendo tu diálogo interno, cómo es y qué está generando en ti lo que te estás diciendo constantemente. Cuando tenemos depresión, usualmente nuestro diálogo interno es muy pesado, muy rudo. Nos acostumbramos a decirnos las mismas cosas todos los días de forma inconsciente. No nos damos cuenta de que nos acostumbramos a decirnos las mismas cosas, pero usualmente nos estamos diciendo cosas que nos están manteniendo en ese estado depresivo. Es decir, el diálogo interno que estamos teniendo, lo que nos estamos diciendo, no nos está
precisamente motivando, ayudándonos a levantarnos, a sentirnos bien con nosotros mismos, sino todo lo contrario. Estamos diciéndonos las mismas cosas constantemente, pero esas cosas nos están haciendo sentir tristes, angustiados, preocupados, desesperados. Y entonces cuando comienzas a identificar ese diálogo interno, cuando te das cuenta de lo que te estás diciendo constantemente, entonces entiendes por qué te sientes tan mal. Necesitas comenzar a identificar ese diálogo. ¿Qué te estás diciendo constantemente? ¿Qué te estás generando con lo que te estás diciendo? Y esto es hacerte consciente. Hazte consciente. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy generando? ¿Y por qué me lo estoy diciendo? Y comienza a trabajar en construir un diálogo interno diferente que te ayude a sentirte mejor contigo mismo, con el mundo, con las personas. Un diálogo interno que te ayude a tener un estado de ánimo más elevado, un mejor estado de ánimo. Cuando llevamos mucho tiempo diciéndonos lo mismo, es difícil cambiar. Claro que sí, pero si deseas salir de ese círculo depresivo, necesitas comenzar a cambiar tu diálogo interno. No vas a sentirte mejor si constantemente te estás diciendo lo mismo, que estás solo, que te han rechazado, que no te han amado, que hay algo que está muy mal en ti, que no vas a cambiar, que solo hay desesperanza. Ese diálogo interno. Comienza a cambiarlo, reestructúrate, reinvéntate, cuestiónalo todo. ¿Por qué me estoy diciendo esto constantemente? ¿Por qué me acostumbré a decirme esto constantemente? Cambia tu diálogo interno y comienza a generarte alegría, tranquilidad, comienza a generarte un mejor estado de ánimo con lo que te dices a ti mismo. Por otro lado, es importante que identifiques cuál y cómo está siendo tu propia narrativa. Tu propia narrativa es esa historia que le cuentas a los demás cuando cuentas tu historia, tu existencia, tu niñez, tu adolescencia, tu adultez, tu pasado, tu presente, la forma en la que ves la vida, cómo te sientes contigo mismo, con la relación que tienes contigo mismo y con los demás. Esa historia. Usualmente, cuando tenemos depresión, nuestra propia narrativa nos describe como personas que siempre han estado mal, que han sido rechazadas, que nunca han sido amadas, que siempre ha habido algo malo en nosotros, que siempre hemos estado, estamos y vamos a estar mal. Y si tú te estás diciendo esto constantemente y si se lo estás confirmando y repitiendo a los demás, es obvio que no te vas a sentir bien, ni con tu pasado, ni con tu presente, ni contigo mismo, ni con los demás, ni con el exterior. ¿Por qué? Porque lo que te estás diciendo a ti mismo, lo que le estás contando a los demás, eso es lo que tú crees de ti. Eso es lo que tú crees que tú eres. Porque estás contando, esa es la historia que creaste de ti, de tu infancia, tu adolescencia, tu pasado, tu presente. Entonces es obvio que si estás diciendo que tu pasado, tu niñez, todo fue difícil, todo fue duro, y claro, te entiendo, no estoy diciendo que tu herida no sea importante, claro que es importante, pero cuando no somos conscientes de cómo está siendo nuestra propia narrativa, entonces no somos conscientes de cómo estamos hablando sobre nosotros mismos, de qué creemos sobre nosotros mismos. Y si te estás diciendo a ti mismo lo mismo, eso terminas creyéndote. Eso es lo que tú crees sobre ti. Entonces, comienza primero a identificar tu propia narrativa. Comienza a cuestionarla. ¿En realidad no he sido amado? ¿En realidad he sido rechazado? ¿En realidad es cierto lo que he creído sobre mí? ¿En realidad todo lo que dice esa historia que he creado sobre mí es cierto? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando identificamos esta historia nos damos cuenta de dos cosas. Primero, de si nos hemos acostumbrado a vivir desde el papel de la víctima constante. Y sí, esto no te va a gustar. A mí tampoco me gustó cuando me lo dijeron. Eso fue muy difícil de aceptar, me enojé muchísimo, pero a fin de cuentas es la verdad. Cuando tenemos depresión y cuando construimos una narrativa propia que nos describe como una persona que vive desde el papel de la víctima constante, es decir, desde esa víctima que no puede hacer nada frente a sus circunstancias, frente a sus heridas, frente a su pasado, frente a sus traumas,
Entonces nos sentimos muy mal, porque, wow, si yo soy una persona que no puede hacer nada frente al trauma, entonces me voy a sentir muy mal. Y segundo, cuando tú identificas cómo es tu propia narrativa, te das cuenta de cuáles son tus miedos, de cuál es exactamente tu trauma o tu herida. Es decir, por ejemplo, cuando identificas tu propia narrativa y en tu narrativa dices que desde muy pequeño has sido rechazado y comienzas a cuestionar eso y te dices, ¿en realidad he sido rechazado? ¿O será que quizás yo crecí con un sentimiento de rechazo y en realidad nadie me rechazó? Ahí te das cuenta de cuáles son tus heridas. ¿Qué es la herida de rechazo, de abandono, de traición? ¿Cuál es tu herida? ¿Cuál es tu trauma? ¿Cuál es tu miedo? Entonces, identifica cuál es, cómo es tu propia narrativa. Cuestiónala toda, reinterprétala y reconstrúyela. Vuelve a hacerla. Haz una nueva narrativa sobre ti mismo, una narrativa que te ayude a pasar de ser esa víctima constante que está lastimada, que no puede hacer nada frente a sus circunstancias, que es así, que no puede cambiar, que está lastimada y siempre lo va a estar y siempre lo estuvo, a ser esa persona que se ve a sí mismo como la persona que puede transformarse, que puede sanar y que puede cambiar. Por último, es muy importante que dejes de sentirte avergonzado por tus emociones. Una vez que dejas de sentir vergüenza por lo que sientes y comienzas a permitirte sentirlo, no desde la búsqueda por juzgarte, por, por culparte, por regañarte, sino desde la búsqueda por entenderte, entonces vas a comenzar a sanar. Usualmente, cuando tenemos depresión, evadimos nuestras emociones porque estamos tan avergonzados por lo que sentimos que preferimos reprimirlos. Por ejemplo, supongamos que te sientes inferior y estás tan avergonzado por sentirte así que cada vez que esa emoción o ese sentimiento llega a ti, te estresas, lo evades, dices no voy a sentir esto, no voy a sentir esto. Y así pasas años evadiendo esa emoción. Pero cada vez que evades esa emoción no te estás permitiendo identificar cuándo fue la primera vez que lo sentiste, quién te la hizo sentir, por qué, cómo. Entonces, permítete sentir tus emociones, no te avergüences, suelta la vergüenza, olvídate, deja de avergonzarte por tus emociones, permítete sentirlas. Y como te digo, no desde la búsqueda por juzgarte o por avergonzarte o por sentirte mal, no, sino desde el entenderte, buscando comprenderte. Cuando te sientas y escuchas tus emociones, entonces te dices, ok, esto es lo que siento. Ok, no me voy a juzgar, no me voy a avergonzar, solo acepto la emoción, esto es lo que estoy sintiendo. Y ahí en ese momento llegan las preguntas correctas. Como ya identifiqué mi emoción, ok, eso es lo que estoy sintiendo, exactamente, la reconozco, la acepto. Esta es la emoción, este es el sentimiento que tengo y que no había querido sentir durante muchos años. Ok, ahora, las preguntas correctas. ¿Cuándo comencé a sentirme así? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Y una vez te respondes esas preguntas, entiendes el porqué de tu emoción y comienzas a sanar. Entiendes muchísimas cosas, comprendes su origen y una vez entiendes su origen, wow, comienzas a sanar porque entiendes que la mayoría de las heridas comienzan en la niñez y que el concepto que tienes sobre ti mismo, cómo te sientes contigo mismo, la narrativa que has construido sobre ti, el concepto que tienes sobre ti se ha construido mayormente en la parte más importante de nuestra infancia, en la parte más importante de nuestra vida, que es la infancia. Pero de eso te hablo en otro video. Por el momento, recapitulemos. Entonces, permítete sentirte. Identifica tu diálogo interno. Despójate de la culpa, mi amor, totalmente. Y identifica, evalúa, cuestiona tu propia narrativa, construye una narrativa diferente y comienza a sanar.